entre la función cosecante para dos valores de u. En este caso, a ver, este es el cuarto, ¿no? Cosecante de x sobre 2. Para compararla con la cosecante ahí está. Desde que perdí el IFCAM, esto se vuelve un poco más complejo, pero bueno. Voy a conectar mi teléfono para que no se vaya. Profe, una sugerencia, no sé si tal vez puede ir a configuración para que quite la cuadrícula de la cámara. Ah, ¿están viendo ustedes con cuadrícula? Sí, profe. Ya les quito. Sí, están ustedes con el video fijo, ¿no? A ver, pero algo más está pasando porque no se me debería ir la... A ver, les decía que vamos a comparar la cosecante de x sobre 2 con la cosecante de 4x. Para eso vamos a hacer un análisis. A ver, no estoy haciendo nada y se me está yendo. Bueno, le cambié de cámara, veamos si es que ahí funciona. A ver, hacer un análisis de esto mediante la aplicación de los extremos, ¿no? A ver, ¿qué tendríamos que hacer? Si es que esta fuera la función f de x y esta la g de x, lo que tenemos que hacer es derivar cada una de ellas. La derivada de la cosecante sería menos, ¿no? Entonces,
Nada, vamos a ir probando. Voy a ir quitando cosas a ver qué le ocasiona. A ver, la derivada de la cosecante es menos cosecante de x sobre 2 por cotangente por cotangente de x sobre 2. Eso le vamos a igual a R0. Haciendo aquí la 1, veamos acá la otra. La cosecante de 4x sería menos cosecante de 4x por la cotangente de 4x por, no, aquí me faltaba por la derivada de dentro, ¿no? La derivada de x sobre 2 sería por 1/2. Vamos así. Por aquí, por la derivada de adentro, que sería 4. También igualada a 0. A ver, entonces, aquí si dividimos todo, ¿no es cierto? Para menos 1/2. Y acá si dividimos todo para menos 4, podemos librarnos del signo menos y del 1/2. Acá nos libraríamos del menos y del 4. El análisis para cosecante de x sobre 2 sería cosecante de x sobre 2 igual a 0, porque como es un producto, si esto se hace 0, todo se hace 0, igual a otro. Esta de acá va a ser cosecante de 4x igual a 0 y cotangente de 4x igual a 0. Muy bien. Ahora veamos qué se obtendría con cosecante de x sobre 2. Esto sería lo mismo que 1 sobre el seno de x sobre 2. Veamos cuándo esto podría hacerse 0. Me quedo con el mismo inconveniente que revisábamos ayer. Si es que el 0 pasa dividiendo, ¿no es cierto? 1 para 0 no está definido. Es decir, no hay forma en la que esto se pueda hacer 0. Si pasa aquí, pasará en todos los casos. 1 sobre seno de 4x no podrá hacerse 0. Esto no está permitido. Así que me quedo con la expresión cotangente de x sobre 2 igual a 0, que sería, a ver, coseno, ¿no?, de x sobre 2 dividido para seno de x sobre 2 igual a 0. Veamos si es que esto se puede hacer 0. Esto pasa multiplicando y se hace 0, por lo tanto el coseno de x sobre 2 es lo que debe ser 0. Si el coseno de x sobre 2 debe ser 0, x sobre 2 debe ser igual al coseno inverso de 0. ¿Cuándo se obtiene la expresión que el coseno inverso sea igual a 0? Tendré que preguntarme el coseno de qué se hace 0. El coseno de pi sobre 2 se hace 0, porque el coseno de 0 es 1 y el coseno de pi es menos 1. Por lo tanto, el coseno inverso de 0 sería pi sobre 2.
Ayer vimos que la función seno es periódica cada valor de pi. El coseno, por lo tanto, también será periódica cada valor de pi, más menos npi. Por lo tanto, x va a ser igual al 2 que pasa multiplicando, pi sobre 2, más menos npi. Reescribiendo esto sería que x es igual. Este 2 se va con este y quedaría pi más menos 2 por npi. Sería 2 npi. ¿Qué quiere decir esta respuesta? Que cada vez que se tenga un valor, ¿no?, de pi o periódicamente variando cada valor de n, sea positivo o negativo, se conseguirá un valor extremo. Entonces aquí son todos los extremos de esta función cosecante de x sobre 2. Entonces habría que sustituir estos valores o todos estos valores en la función original. El razonamiento para esta de acá no será tan diferente, es decir, el coseno de 4x sobre el seno de 4x es igual a 0. Por lo tanto, el coseno de 4x es igual a 0. Y el 4x es igual al coseno inverso de 0. A ver qué es lo que le... A ver, estoy en modo foto. Estuve en modo video, pero pasaba lo mismo. ¿Qué otra cosa puede ser? No. Uno de ustedes no tenía este problema. No nos daba este lío. Bueno, voy a intentar algo. Veamos si para. A ver, 4x coseno inverso de 0 sería lo mismo, ¿no es cierto? 4x igual a pi sobre 2. Por lo tanto, x va a ser igual a pi, a ver, 4x es igual a pi sobre 2 más menos npi. El 4 pasa dividiendo y sería pi sobre 8 más menos npi sobre 4. Estos serían todos los valores extremos de esta función. A ver, de esta función. Lo siguiente que habría que hacer es sustituirlos aquí y está aquí. No hay que hacer todos, obviamente. Así que usaríamos el valor de pi en este de aquí para hacer el primer análisis, es decir, cosecante del valor de pi dividido para 2, ¿no? Porque estoy sustituyendo la x nada más y el primer valor. Cosecante de pi sobre 2 es lo mismo que 1 sobre el seno de pi sobre 2. El seno de pi sobre 2 es 1. Por lo tanto, el resultado de esto es 1. Este 1 de aquí sería el primer par ordenado, es decir, el primer par ordenado de
la función f de x igual cosecante de x sobre 2 ha sido pi 1. Sustituyendo los siguientes valores, periódicamente va a ir ocurriendo lo siguiente. El siguiente valor sería con n, 1. Entonces sería pi más 2pi. Pi más 2pi es 3pi. Entonces sería aquí la f de x para lo mismo, ¿no es cierto? Sería cosecante de 3pi, sería 3 medios de pi. 1 sobre el seno de 3 medios de pi es igual a menos 1. 1 para menos 1 sería menos 1, es decir, pi menos 1. Ya puedo entonces graficar ese comportamiento. El valor extremo en este caso es pi 1, ¿no es cierto? Supongamos que este valor de aquí es, a ver, cada uno de estos que sea pi. Cuando x vale pi, esta vale 1. Cuando x vale, a ver, perdón, no era pi, era el valor de x, le hice para la siguiente, que sería pi más 2pi, que sería 3pi, ¿no? 3pi menos 1, perdón, aquí estaba mal. Si esto es pi, acá estará 2pi, acá estará 3pi. 3pi es menos 1. De alguna manera ustedes ya sabían cómo graficaban las funciones secante, cosecante, en realidad todas. Y hacían estos gráficos dando valores con límites, costes. Bueno, de todas las formas que ustedes sabían graficar estas funciones, ahora tienen una nueva, que es en función de los extremos. Como este valor de aquí es parte de la curva y es un extremo, entonces he de suponer que como la curva, en cuanto a límites, se comporta con una asíntota acá, este valor ha de ser mínimo, mientras que este valor de aquí ha de ser máximo. Como es cada pi, entonces aquí esto sería 4pi, y ya no necesito hacer más porque el análisis sería aquí con menos pi, aquí con menos 2pi. Como yo sé que es simétrica, este será su comportamiento. Fíjense que esta es muy distinta a la que normalmente hacían, porque eso de aquí, para la función consecante, era pi sobre 2. Ahora es pi. Y eso es porque la función que está dentro no es la variable x, sino es una variable u, x sobre 2. Y en este caso, ¿qué pasaría? Aquí aparentemente estoy ampliando la variable, pero en realidad el valor x debe ser muy pequeño, ¿no? Para que al multiplicarse por 4 se comporte como la función de variable u, es decir, u es 4x. Entonces, como que en este tipo de valores de u, la función se amplifica. Con este tipo de valores de u, ¿no? La función se comprime. Entonces, aquí fíjense que van a trabajar con el primer valor, que sería pi sobre 8. Voy a darle, para darle cierta relación con este de aquí sería pi sobre 8. Si yo sustituyo pi sobre 8 y hago lo mismo, ¿no es cierto? Pi sobre 8 por 4 va a hacerse el pi sobre 2 y voy a obtener lo mismo, ¿no? Es decir,
de acuerdo al valor de la X que yo vaya dando, voy a ir obteniendo 1, menos 1, etc. Tendría que armar lo mismo, ¿no? Es decir, g de x igual a cosecante de 4x. El primer valor sería pi sobre 8. Y obtendría 1. Siguiente valor para cuando n vale 1 sería pi sobre 8 más pi sobre 4. Entonces, pi sobre 8 más pi sobre 4 sería 2 pi sobre 8 más pi sobre 8 sería 3 octavos de pi. Entonces el siguiente sería 3 octavos de pi menos 1. Entonces con pi sobre 8, el siguiente sería 2 pi sobre 8. Voy a poner 2 pi sobre 8 para guardar la secuencia, pero en realidad ustedes verán que eso aquí es pi sobre 4. El siguiente sería 3 octavos de pi. Entonces esta es la asíntota. Aquí se da el mínimo y aquí se da el máximo. El siguiente sería 4 octavos de pi. Pi sobre 4 y aquí pi sobre 2. Aquí sería el pi sobre 2. 4 octavos de pi. En el dibujo que estoy haciendo no se va a notar tan bien la forma en la que esto se comprime. Bueno, se nota algo, ¿no? Antes teníamos que conformarnos con esto, pero ahora ustedes tienen el software, así que podrían poner las funciones e incluso sobreponerlas. Es decir, en una sola gráfica colocar las dos superpuestas y verían cómo se comprimen o cómo se amplifican. Y pueden hacer la comparación respecto de la original, por ejemplo, cosecante de x. Esta era la cuarta. No sé si les ayuda. Sí, Lizzy, ya, sí, ahorita ya entendí mucho mejor. Ya, intenten ver de que se puede hacer las tres anteriores y con eso creo que vamos a poder ya ir al siguiente paso, que es el análisis de función. Justamente la clase de hoy el problema este técnico está complicado. Profe, no sé si tal vez en vez de poner cámara, graba la clase para que ya no se le vaya así la pantalla Sí, desde el pues, celular. Bueno, pruébele, tal vez. grave. A ver, lo que pasa es que estoy en video. Allí en teoría estaría. A ver, no estoy grabando, lo que pasa es que estoy grabando desde el computador. Ahora, si es que hago video, se me va a saturar de inmediato porque no tengo ni. Es que no tengo el teléfono a full de cosas. No me va a grabar, pero ni 2 minutos. Eso va a ser peor. Eh, Pensé que era la. Finalmente pasa cuando hay poca energía en la batería, pero ni. Pero ni enchufándole no solución. Claro, si yo hago video puedo resolver, pero como le digo, no me va a durar nada. A ver, verán, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la explicación, pero
vamos a formalizar en la siguiente clase en forma ya de clase misma. Es decir, no les voy a hacer como clase 5, sino les voy a explicar para poder ampliar en la siguiente, porque tampoco nos va a dar el tiempo. Y la concentración se altera mucho con este cuidado de las cosas. A ver. ¿Para qué sirve todo lo que estamos viendo, no? Para hacer el análisis de funciones. Para poder hacer este análisis de funciones, se necesita un elemento adicional. El análisis de funciones tiene varios elementos, ¿no? Costes, eso ya sabemos cómo se hace, ¿no? Necesitamos límites, por ejemplo. Con límites ya salen las asíntotas, los puntos de discontinuidad. También podemos analizar simetrías. Digamos que hasta allí hacíamos. ¿Qué nos toca incrementar ahora? El análisis de extremos. Les acabo de explicar cómo se hace. Y finalmente, necesitamos analizar lo que se denominan los puntos de inflexión. Entonces, si ya tenemos todos estos elementos, aprovecho para explicarles esto, con lo cual completaríamos ya los elementos para analizar funciones. Para eso necesitamos lo que se denomina las derivadas de orden superior. Las derivadas de orden superior. A ver, partimos, ¿no? Una función. La derivada de esa función. Si derivo a la izquierda, derivo a la derecha. Lo que obtengo es la primera derivada de esa función. La prima, ¿no? ¿Visto así o visto como diferencia? Todo eso sabemos. Otra cosa que hemos aplicado ya, hemos dicho que en la primera derivada podemos sacar los valores extremos, igualando a cero la primera derivada. Si ustedes se fijan, desde el punto de vista teórico, los elementos que vamos incrementando no son muchos. Sin embargo, prácticamente todo el ciclo hemos hecho estos desarrollos, estas aplicaciones y esto trasladado a modelos matemáticos para las distintas interpretaciones. Ahora vamos a introducir un nuevo elemento. Pero como ya tenemos cierta experiencia, cada vez es más fácil ir introduciendo nuevos conceptos. Entonces ahora nos quedaría esto, ¿no? ¿Y qué pasa si es que sigo derivando? ¿Qué pasa si es que hago la derivada a esta con respecto a la misma variable? Es decir, ¿qué pasa si es que derivo la derivada? Si es que derivo la derivada, tendré que derivar la función prima. O sea, tendré que derivar la primera derivada. La derivada de la derivada se conoce con el nombre de segunda derivada. Y se coloca de la siguiente forma. Esto de aquí
me da no una interpretación de potencia, sino una interpretación de orden. A esta de aquí se le conocería con el nombre de derivada de segundo orden. O segunda derivada. Esto nada tiene que ver con potencias, ¿no? Nada de pensar que esto es x cuadrado o que esto es el cuadrado de la derivada. Esta es la segunda derivada. Esta es la forma de escribir. Es la nomenclatura. Y la derivada de la primera derivada, que es igual a la derivada segunda a la segunda derivada también se suele decir la 2', ¿no? Pero ese nombre, digamos que no ha calado. Generalmente se dice la segunda derivada o la derivada de la función prima. Este sería el nuevo concepto. La segunda derivada de una función, al ser igualada a 0, me arroja lo que comúnmente se conoce con el nombre de puntos de inflexión. ¿Cuál es la interpretación de los valores extremos para relacionarlos con los puntos de inflexión? Los valores extremos son cuando una función cambia, ¿no? De creciente a decreciente. O al revés, de decreciente a creciente. Estos de aquí son los máximos y estos de acá son los mínimos. Los puntos de inflexión, en cambio, se dan cuando se da un cambio de concavidad de la función. Es decir, de cóncava hacia arriba, cambia de cóncava hacia abajo o al revés. Es decir, pasa de más a menos o de menos a más. Esta aplicación es la que haríamos en la siguiente clase. Y relacionarlo con esto para poder hacer el análisis de las funciones con todos estos elementos. Muy bien. Voy a dejarles de compartir. Y vamos a dejar de grabar.